y le pedirán al Señor que lo sane. Versículo 15, nunca habla de tomar aceite. Dice untarán. ¿Qué es untar? Versículo 15, si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo. Y si ha pecado, también le perdonará. De hecho, cuando, por ejemplo, hay una necesidad, no es falta de fe. Cuando hay una enfermedad, no es falta de fe. Cuando hay un problema o una crisis en el matrimonio, en la familia, en la crianza de hijos, no es falta de fe, no es falta de carácter, no es falta de relación con Dios, tampoco es un castigo de Dios. Aquí viene el primer consejo. Es el tiempo oportuno de buscar ayuda. Hay que buscar ayuda, señores. Si es un enfermo, ahí lo dice muy clarito la palabra, llame a los líderes de la iglesia. Ellos van a ungir a su enfermo con aceite, van a orar por él. Y agrega, y la oración de fe, dice la otra versión. La oración de fe dice, lo que estoy haciendo, lo que esta versión dice, si oran con confianza, Dios responderá. Ahora, he tenido la experiencia por montones de gente que a medianoche, por la mañana, por la tarde, al mediodía, etcétera, vienen o llaman por una necesidad. Y saben, curiosamente, ellos, mucha gente, la mayoría de gente que está en cobertura, en cuanto tienen una necesidad, la comparten, piden ayuda. ¿Qué nombre le daría usted a una persona que se está muriendo de una necesidad y no pide ayuda? ¿Qué nombre le daría usted a esa persona que está pasando por la peor crisis y no clama por ayuda ni a los seres humanos, menos a Dios? Pida ayuda. El niño que no llora no mama, decían los viejitos. Jesús dijo, pedid y se os dará. No hay nada de malo en pedir ayuda, es parte de nuestra confianza en Dios y en las personas. Es más, si usted está enfermo y ya después de que su líder o pastor oró por usted, usted va al médico, es correcto, es válido buscar el apoyo de un profesional en la rama que él le va a ayudar para que pueda resolverse más fácil el problema. Señores, es inhumano que a un enfermo no se le atienda, no se le ayude, quedarse ahí sentado, orando, sin hacer nada por alguien que tiene una necesidad de esta naturaleza. No creo que sea humano. Qué desconsiderada esa persona que deja sufrir a alguien. Creo yo firmemente que la medicina es una ciencia y la ciencia viene de Dios, fue dada por Dios para mejorar y ayudarnos a corregir la salud. Así que no hay nada de malo en buscar ayuda. Si usted tiene una necesidad en el área, en cualquier área de su vida, para eso tiene un líder, para eso tiene un pastor, comparta la necesidad. Si no confía en sus pastores o líderes, llame a su papá, a su mamá, a su hermano, a un amigo, a alguien que le tenga confianza y pida ayuda. Porque las personas están muriendo de una necesidad y no buscan ayuda. Número 2, exprese su dolor, por favor. Primera de Pedro 5:7, el Señor dice, pongan sus necesidades en las manos del Señor porque Él tiene cuidado de ustedes. Hay que llevar esas necesidades sobre el Señor, hay que echarlas ahí. Algo pasa cuando se verbaliza el dolor, cuando usted toma un tiempo para, en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio de la aflicción, se postra, se arrodilla, clama al Padre y por fe usted le pide al Padre. Entonces su corazón y su fe se fortalecen cuando expresas el dolor al estar orando o cuando llamas a alguien para compartirle tu dolor, el dolor mengua. Dios nos creó para estar en comunidad. Por eso, cuando lo hacemos, encontramos el consuelo en alguien más. Y número 3, te aseguro que saldrás como oro refinado. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo somos guardados?
por el poder de Dios mediante la fe. Oh, escríbalo. Escríbalo, por favor. Yo soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Yo soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Qué gran principio. La segunda parte de este versículo dice, ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el postrer tiempo. El versículo 6 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario. Porque hay personas que cuando están pasando por una aflicción o por un problema o por una necesidad, siempre levantan sus manos al cielo y dicen, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo te sirvo, hey, para por favor. Este no es el momento de hacer eso. Aquí la palabra dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La paciencia genera prueba, la prueba genera esperanza, la esperanza no avergüenza. Versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¡Wow! Mi fe debe ser más preciosa que el oro. Mi fe es más preciosa que el oro. Porque aquí dice, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, de la necesidad, del dolor, de la pena, de la enfermedad, de la pérdida, todo lo que esté pasando, no importa la situación que sea, dice la palabra que mi fe va a ser sometida a prueba. Y dice, sigue diciendo el versículo, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, oiga esto, se prueba con fuego, sea hallada. ¿Quién va a ser hallada? Mi fe. Después de la prueba sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto o cuando sea manifestado Jesucristo. Nos gusta el oro. ¿Qué tal le quedaría un medio kilo de oro en este momento? Pero muchas veces lo que se nos olvida es que para el oro llegar a ser la joya preciosa en la que se convierte, primero tiene que ser minado y después tiene que ser refinado con el fuego. Eso se llama proceso. Los momentos difíciles tienen que salir de en medio del proceso. Ahí es donde en el proceso yo descubro de manera consciente cómo tratar esa situación. Y es ahí donde tú debes administrar tus emociones. Es ahí cuando te das el permiso de sentir y minar esas emociones. Y Dios usa eso para que también tu fe se refine como el oro. El fuego de la prueba. ¿Quién no ha pasado por una prueba? Escríbelo. El fuego de la prueba va a sacar a flote mi carácter. Escríbelo. El fuego de la prueba va a sacar a flote mi fe, o sea, mi carácter. Pero también podría sacar el dolor pasado, la ofensa, la herida que no ha sanado, cosas en tus relaciones en donde los demás te han afectado. Y cuando admites que te sientes ofendido o defraudado o triste, es cuando sale. Cuando algo sale es cuando puedes tratar con eso. Por eso cuando uno tiene una necesidad y la comparte, los viejitos decían, desahógese. Pues en ese desahogo de emociones es donde sale a flote todo lo que llevamos dentro. ¿Ah? Y si eso no sale a flote, si te lo guardas, te lo reservas, te lo introyectas, te lo metes para adentro, lo ocultas, das una apariencia solo de que todo está bien y no sale a flote, es como una herida infectada por dentro. Para que esa herida sane hay que quitar lo tóxico que hay dentro de esa herida, la infección. Y esa no está afuera, está dentro, debe salir. Hace algunos años yo recuerdo a una persona que tiene un sobrino y este estaba empezando con el asunto de la moto y viajó de aquí a San Marcos. De retorno sufrió un pequeño percance y se raspó toda la pierna, desde la rodilla hasta la parte baja. Y resulta que cuando él llegó,
Gracias a Dios llegó en la misma moto, pero iba bastante mal herido. Entonces esta persona le pidió que se pusiese una calzoneta. Su tía le dijo, póngase esta calzoneta, mijo, le dijo. Y ella fue a calentar agua de apazote y con sal. Y enseguida con un trapo le pidió a los papás del muchacho un trapo limpio. Y entonces le dijo, va papayito, siéntese, le dijo, aquí lo voy a limpiar con cuidado. Y pues parece duro, parece rústico, parece inhumano, pero esta persona agarró el trapo y le tomó con mucha presión la herida y empezó a sobar. ¿Se imagina usted el dolor que sentía esa persona? No siempre se encuentran razones del por qué vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida. Y es en esos momentos donde uno se pregunta, ¿por qué Dios me abandonó? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? ¿Por qué vino esta enfermedad? Si tan bien que me porto, si he hecho lo correcto. Y no dice que si amo a Dios todo me va a ir bien. No dice que si obedezco a Dios todo me va a salir bien. Pero es en medio de esos momentos difíciles que tu fe va a crecer. Nosotros tenemos el permiso de decidir qué vamos a hacer con lo que Dios nos está ofreciendo. Yo puedo dejar que ese tesoro se quede escondido, no estoy obligado a sacarlo. Usted es una persona individual y se le respeta. Y muchas veces pasamos por el valle de sombra y de muerte y pensamos que entre más rápido salgamos del valle, mejor será. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mi fe en Dios es lo que me mantiene vivo en medio de la prueba, del fuego de la prueba. Cuando tienes fe, algo bueno va a salir de todo eso. Nuestro problema no es que Dios cumpla su promesa. Muchas veces la lucha es, ¿cuándo Dios va a cumplir su promesa? ¿Cuándo voy a salir de este valle de sombra y de muerte? Y aunque tú no veas lo que está ocurriendo en el valle de sombra y de muerte, porque es un lugar incómodo, oscuro, pero Dios está obrando, Dios está obrando. Mientras Él se queda en silencio, está trabajando. El valle oiga esto, el valle de sombra y de muerte no es un lugar para terminar, para acabar ahí, no es tu final, no, es un camino que te lleva a la transformación. El valle no es un lugar para quedarse ahí, es un lugar para pasar. Vas a salir de ese valle de sombra y de muerte. Te aseguro que todo va a estar bien, ya pasará. ¿Y cuál es nuestra oración dentro del valle de sombra y de muerte todos los días? Señor, sácame de este lugar, ya no aguanto, Señor, sácame de este valle de sombra y de muerte. ¿Por qué no mejor cambiamos nuestra oración y le damos gracias al Padre? En medio de esa situación, lo único que queda es postrarse al suelo, clamar a Dios. David dijo, clamé a Dios y Él me oyó y me libró del pozo de la desesperación. Es en ese tiempo de espera donde Dios te transforma. No es fácil. Te aseguro que no es fácil. Nos quejamos porque una prueba dura una semana, un mes, 2 meses. Abraham tuvo que esperar más de 25 años para poder recibir la promesa de Dios en su vida. José tuvo que esperar más de 20 años para esperar ver cumplido el sueño que Dios le había revelado de lo que él tenía preparado para él. El pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Es fácil? ¿Es fácil pasar por el desierto, por el valle de sombra y de muerte? Claro que no es fácil, pero es un tiempo para aprender a estar a solas con Dios. Y esta es la conclusión de mi tema. Aprendí por la experiencia propia y la de muchas personas más que cuando estoy pasando por ahí es el tiempo de aprender a estar a solas con Dios. Job se vio envuelto en un día de manera repentina y de la noche a la mañana, en un solo abrir y cerrar de ojos, perdió todo. Perdió ganado, perdió propiedades, perdió su casa, perdió a sus hijos.
Perdió todo, siervos. Lo único que le quedó fue la mujer. Y cuando él estaba ahí, primero reaccionó positivamente diciendo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. En eso llegaron amigos a acompañarlo y a consolarlo, solo fueron a acusarlo. Con amigos así, ¿para quién necesita enemigos? Cuando alguien está caído, no hagamos leña del árbol caído. Hay que correr. Si no sabes qué decir, cállate, solo acompáñalo. Solo tómalo de la mano y acompáñalo. Y si no tienes qué decir o no sabes qué decir, pues cállate. Escucha, escucha, escucha. Si hay que llorar con esa persona, llora. ¿Cuánta destrucción causan esas amistades que solo llegan a condenarte? Aunque no te lo dicen, entre mirada y mirada te dejan ir la expresión y no que sos hijo de Dios, y no que sos pastor, y no que predicas la palabra, y no que ministras para que los enfermos sean sanos, y no que tenés fe. Job fue dañado en su fe por esto, y empezó a recriminarle a Dios muchas cosas. Por eso Job en el capítulo 42:1 respondió a Jehová y dijo, versículo 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4 del capítulo 42 dice la palabra, oye, le dijo el Señor, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás, le dice al Señor. Versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En nuestra desesperación muchas veces para evadir el dolor, evadir el buscar ayuda, que entre paréntesis dije hace un momento, eso se llama soberbia, orgullo, falta de humildad. Corremos y tomamos otros caminos o nos refugiamos en otras cosas, en un mal hábito, en un vicio. Pero no es para eso ese tiempo. Ese es el tiempo que Dios permite para que tú te puedas meter en su presencia. Así como el gusano es metido, él empieza a tejer un capullo alrededor de él y ahí en silencio, en la oscuridad, ese capullo está siendo transformado. Es ahí en ese valle de sombra y de muerte, es ahí en esa relación entre tú y Dios que empiezas a ser transformado. Es ahí donde empiezas a conocer cómo Dios realmente es, empiezas a conocer su corazón, empiezas a conocer sus propósitos, empiezas a admirar, a amar a Dios y a tenerlo como lo más importante de tu vida. Por supuesto, al principio uno se ofende y se enoja con la gente porque uno cree que está pasando el valle de sombra y de muerte solo. Tanto que ha ayudado a la gente, como que tenemos que luchar como que uno estuviera solo contra todo, porque no les importo, porque no están a mi lado. Si tanto que ha ayudado a la gente y nadie ahora se preocupa por mí, tranquilo, que no te entre la amargura, no maldigas tu semilla, todo lo que se siembra se cosecha, el proceso es personal. Escríbelo. El proceso es personal. Escríbelo. El proceso es personal. Hace unos años pasé una temporada muy difícil y para tratar de desenfocarnos un poco de lo que estábamos viviendo, tomé a mi esposa y me la llevé a dar una vuelta a uno de los parques que hay en Shela y compramos algo para comer. Estando ahí sentado en una riate, en una banquita del parque, pude observar que en el centro del parque hay una cancha de papi fut o de básquet.
y vi que muchos patojos estaban jugando. De repente me di cuenta que habían 3 pelotas y que habían 3 porteros en cada portería. De repente una de las pelotas entró a la portería y había un portero que estaba muy cerca de la pelota. Pudo haberla tomado con sus manos y detener el gol y no lo hizo. En el momento el resto de un grupo de muchachos empezaron a gritar gol y a celebrar y a festejar. Y yo me pregunté, ¿qué pasó ahí? En ese momento me habló el Señor y de repente me hizo pensar, así es la vida, me dijo Él. En la vida cada persona tiene su propio partido de fútbol. Cada persona va a vivir y a experimentar su propio proceso. Por eso dije hace un momento, el proceso de transformación es personal. Ahora, si estás pasando por el valle de sombra y de muerte, ese es tu juego, es tu partido, es tu proceso, es tu tiempo entre tú y Dios. Es allí donde Dios quiere conocerte, es ahí donde tú vas a conocer a Dios. Es en esos momentos donde yo he conocido a Dios y realmente yo me pregunto, ¿por qué tiene que ser en esos momentos y en esos tiempos? He oído el testimonio de personas que han pasado y han enfrentado el COVID y lo han superado y me dicen, pastor, tuve un encuentro con Dios. Efectivamente, de eso se trata el proceso, de tener comunión e intimidad con el Padre. Durante ya varios meses he estado llevando un tiempo de devocional todas las mañanas. Normalmente me levanto muy temprano a caminar y luego tomo un tiempo de aproximadamente 1 hora y media para orar, adorar y tener comunión con el Señor. Comparto un momento, un tiempo de 10, 15 minutos de devocional con las personas en el grupo de la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo asombroso? Que muy pocas personas aprovechan ese tiempo. Es ahí en ese espacio donde Dios te está llevando a una temporada de comunión e intimidad con Él. Y recuerda que la intimidad entre 2 personas es a solas y es en privado. Pero no hay que esperar que el valle de sombra y de muerte nos visite para que nosotros podamos tener comunión con el Señor. Eso debería ser una prioridad en tu vida todos los días. En las últimas semanas, te digo, he estado llevando este devocional y sabes que son pocas las personas que disfrutan de ese momento de adoración, comunión y palabra del Señor. Jesús se levantaba por la madrugada y hablaba a solas con su Padre. ¿Sabes cuál es el éxito de la vida pública? Tu vida privada con Dios. El tesoro es estar a solas con el Padre. Y muchas veces Él tiene que atraerte y llevarte a ese momento, a esa aflicción, a esa situación, a ese valle de sombra y de muerte, para que aprendas a escuchar la voz de Dios. Yo no creo que necesitemos pasar por el valle de sombra y de muerte. ¿Por qué no mejor te metes de manera voluntaria en la presencia del Señor y lo adoras? Jesús enseñó esto en Lucas 18:1. Él dice, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es en esos momentos de hablar con el Padre y de adorarlo en donde yo distingo su voz, donde yo puedo entender su amor, comprender el carácter de Dios. Es ahí donde, a pesar de que no entiendo por qué Él permite esas cosas en mi vida, empiezo a comprender que Dios me ama, que Él tiene cuidado de mí. Al ver el proceso de Job, el luto y el sufrimiento que él pasó, que parecen indescriptibles y parece que nunca fueran a pasar, uno se conmueve ante tanto dolor. Y cuando uno está pasando por ahí, efectivamente, uno piensa que nunca va a terminar esta circunstancia. Pero es ahí, en medio de ese dolor, es ahí en la oscuridad del capullo, donde uno puede escuchar la inconfundible voz de Dios. Muchas preguntas de Job antes del proceso no tuvieron respuesta. Dios no va a responder a tus preguntas, lo que sí te va a recordar quién es Él.
A ver, Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las medidas? ¿Sabes tú cuáles son las bases donde está fundamentada la tierra? Hazme saber cómo yo puse el fundamento para sostener la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. Esa actitud es una actitud, la actitud que Job tuvo de reclamarle a Dios es una actitud de soberbia y orgullo. Querer desafiar a Dios. No, eso se acaba ahí en ese tiempo. En el valle de sombra y de muerte, eso muere. Ya no es lo mío. Ya no es lo que me hicieron a mí. Es lo que Dios quiere para mi vida. Cuando Job le habla a Dios, Dios le contesta. Por eso Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job pretendía conocer a Dios. Así hay muchos. Se jactan, se llenan la boca de cosas que ni siquiera saben. Pero cuando pasas por el valle de sombra y de muerte, conoces a Dios. Ya no hablarás de tu imaginación, sino de lo que has vivido en la universidad, en la escuela de la vida. Ah, y esta es la lección más interesante. Ahora tienes algo que decir, ahora tienes algo que compartir que puede inspirar a otros que están pasando por el trance, por el camino, por el valle de sombra y de muerte. Recuerda, el valle de sombra y de muerte es para pasarse, no es para quedarse ahí. Cuando tú veas a una persona en necesidad y ya viviste la experiencia, muchas veces vas a entender que con acompañar a esa persona es suficiente. Si esa persona necesita llorar, llora con él. Recuerda esto, al final, la fe es puesta a prueba. Al final la fe es puesta a prueba. Pero la fe te va a decir, todo va a estar bien. Tengo un Padre que me ama y Él sigue en control de todas las cosas. Por eso, cuando nuevamente vuelvo a pasar por una circunstancia adversa, no que no me duela, no que no llore, no que no tenga aflicción, pero lo que ahora hago es levanto mis manos al cielo